Cada vez más, Europa está poniendo el foco en los gases renovables para impulsar la transición energética. Biogás, biometano, hidrógeno renovable, sin gas, tecnologías que pueden complementar la electrificación y ayudar a construir un sistema energético más equilibrado, más seguro y más sostenible. Sin embargo, mientras algunos países europeos avanzan con rapidez, España lo hace a un ritmo más lento. Y eso plantea una importante pregunta. ¿Estamos aprovechando todo el potencial que tenemos? Para reflexionar sobre todo ello, hoy nos acompaña María Luisa Castaño Marín, consultora científica y una voz con dilatada experiencia en energía, innovación y política energética en España. Ha trabajado durante décadas en investigación energética, ha participado en el diseño de políticas públicas y ha colaborado en distintos organismos estratégicos de innovación. Su visión combina ciencia, política energética y análisis estratégico. Hoy queremos conversar con ella con cercanía, sin tecnicismos y, sobre todo, responder a una pregunta. ¿Qué ocurrirá si nos quedamos atrás con respecto a otros países? Bienvenido y bienvenida al podcast de Gas Renovable. Estás escuchando el episodio número 60. Y muy buenos días, María Luisa. Bienvenida a nuestro espacio de entrevistas. Muchas gracias, Yolanda, y bueno, un placer estar aquí en estos micrófonos contigo y bueno, y tratar de dar un poquito de luz a este mundo de los gases renovables. Pues la verdad es que me apetecía mucho esta conversación contigo, María Luisa, porque muchos de nuestros oyentes sabrán que hace muy poquito que me entrevistaste tú y tu compañero en nuestro podcast, que bueno, además lo he compartido con mucho gusto en redes sociales, porque es un podcast maravilloso sobre energía que ya he recomendado y que volveré a recomendar aprovechando que te tenemos hoy aquí con nosotros. Pues sin más dilación, María Luisa, vamos a empezar por donde empezamos siempre en nuestro podcast, que es pedirte que te presentes compartiendo 3-4 cosas personales sobre ti, lo que tú quieras, pero que no sea de trabajo. Es interesante. Mira, has hecho una presentación sobre mi vida profesional, pero creo que en el fondo eso no me define, ¿no? Lo que me define es que de siempre, yo creo que esto es genético, soy curiosa por naturaleza. No me conformo con ver las cosas, sino me gusta saber hasta dónde llegan, cuál es la razón. Yo creo que esto lo desarrollé extensamente en mi etapa investigadora. Luego, me gusta hacer cosas que vea el resultado, que tenga impacto. Yo hago bricolaje en casa, pero cuando hablabas de mi etapa en el desarrollo de políticas, pues claro, tú haces una norma y eso tiene un impacto. Eso también me gusta. Y ahora, pues he descubierto que me encanta ser conectora. Conecto ideas, conecto personas. Y esto me ayuda pues a que mentorizo a personas, empresas, startups y rápidamente conecto unas ideas con otras. Y yo creo que esto me define mejor que el currículum profesional que, bueno, puedes leer en LinkedIn y que no habla de la persona, habla de tu desarrollo profesional, pero no de la persona. No sé si he contestado con esto a tu pregunta. No has contestado, te estás escapando. Bueno, sí, me ha gustado mucho lo de que haces bricolaje, porque me parece algo, un hobby o un entretenimiento o una actividad muy, muy valiosa. Quiero saber más cositas personales, pues no lo sé, si te gusta leer, el cine, viajar, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Como dice la canción. Bueno, leo mucho, leo mucho. Yo creo que al año, depende un poco de la actividad, pues vengo a leer entre 20, 25, quizá 30 libros de todo tipo, desde literatura. El último que he leído es el de El arte de impulsar El el cambio. cambio. Ay, qué Sí, alegría. sí, 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 un libro que se lee rápidamente, pero lo mismo leo cosas de novela policíaca, por supuesto, ¿no? El cine me gusta, pero ahora soy muy consumidora de las miniseries, de esto de fin de semana, de lluvia, Sí, frío, sí. y entonces no más de 8 capítulos, porque me aburre esto de 1, 2, 3 temporadas, no, me aburre muchísimo, ¿no?
Me gusta mucho la música clásica y bueno, pues soy asidua de la Ópera del Real en Madrid y del Auditorio. Y bueno, pues este tipo de música. También puedo ir a un concierto de Sober o de rock duro, ¿eh? Pero porque eso son mis reminiscencias de joven, pero ahora cultivar la música clásica y distinguir voces y tonos y una misma pieza cantada por distintos profesionales, ojo, eso me gusta, me hace sentir que estoy aprendiendo, ¿no? Sobre ese estilo de música. Más personal, ¿no? Es esto ya. Sí, sí, sí. Pues sepas que compartimos bastantes intereses, ¿eh? Podríamos irnos de viaje juntas y no nos tiraríamos de los pelos. Seguro que no, seguro. Ah, una cuestión. Hago el Camino de Santiago todos los años con un grupo de compañeras del colegio que no veo en todo el año, solo en el Camino de Santiago. Son niñas, yo las recuerdo como las niñas del cole, y hacemos el camino somos 7 y lo hacemos todos los años y cada una por un motivo diferente, no necesariamente religioso, pero hacemos el camino, vamos este año por el cuarto camino que haremos el inglés desde Ferrol. Bueno, bueno, eso, si llegas a dejar la entrevista y no nos compartes esa curiosidad, vamos, eso es lo mejor. Sí, Madre Es, mía, es una experiencia que recomiendo, ¿eh? La con las del recomiendo. colegio. Sí, no, la recomiendo porque el camino te despoja de todo, y simplemente caminas con tus pies y con tu esfuerzo. Y iguala a todo el mundo. Da lo mismo lo que seas en esta vida, pero allí eres un caminante más. Y eso te cambia la percepción del mundo, ¿no? De las cosas que atesoramos, de las cosas relevantes y lo que no es relevante, y cómo tu esfuerzo pues te lleva a recorrer. Yo recorro todos los años la etapa 120 kilómetros. em, y solo es tu esfuerzo. No, no hay más, no hay más. Pies, bastones, yo llevo unos bastones, y no hay más, no hay más. Vaya, Lisa, es que esto daría para un podcast en sí mismo. Sí, El Camino de ya lo creo, Santiago, ahí se han hecho ya lo creo. películas, infinidad de novelas, hasta Sí, blogs, es decir, eso son palabras mayores. sí. Bueno, pues calentados los motores, vamos a empezar con la entrevista en sí. Ya sabemos, porque bueno, quien te conozca ya lo sabe, y yo he hecho un previo para contextualizar tu perfil profesional, que tú sabes mucho de energía, tienes mucha experiencia en diferentes, digamos, ámbitos del sector energético, pero tú sueles hablar de energía con conocidos, amigos y familiares, es decir, ¿notas si cada vez hay más interés en este tema o sigue siendo un tema que la ciudadanía percibe como algo, pues, complejo y además, pues, lejano, que no le atañe? Pues fíjate, la respuesta es sí, claro, cada vez se habla más de energía. Yo recuerdo mis primeras etapas que nadie me hacía ni caso, era la friki en las cenas de amigos, ¿no? Y sin embargo ahora en las cenas de amigos, en la familia, incluso en mi comunidad de vecinos, se habla de energía y de qué podemos hacer para ahorrar energía o ser más sostenibles, ¿no? Lo que sí que es verdad es que en estas conversaciones lo que noto es que aún se percibe como un sector complejo de entender. Y bueno, hay un mantra, ¿no? Si has cogido una factura de la luz y la has entendido, es que no la has mirado bien. Porque si la miras bien, hay conceptos que no entiendes. Esta es una cuestión, todavía es un mundo que tiene muchas variables y que se percibe como algo complejo, pero hay curiosidad, ¿vale? Y por el contrario, también hay mucho experto de oído, es decir, alguien que opina sobre "Buah, el vehículo eléctrico no va a llegar a ningún sitio" o esto de poner placas es una tontería, ¿no? Hay mucho ruido en ese sentido, en el que lo mismo que en la pandemia nos convertimos todos en expertos de vacunas y queríamos una frente a otra, pues aquí lo mismo, hay gente que habla con autoridad, pero que en el fondo cuando le rascas no tiene nada detrás. Entonces, la respuesta es sí, hay un movimiento y cada vez la energía que está en nuestras vidas y somos más conscientes de ellos. De ello, hay curiosidad por saber cómo funciona el sistema y sobre todo cómo me puedo ahorrar energía,
pero también hay mucho ruido. Luego, mira, si este podcast y en el que te entrevistamos ayudan a que alguien mientras está trabajando vaya escuchando a un par de personas, pues al final esto forma parte de la cultura medioambiental y energética de un país. Así que, pues, es oportuno tener en este momento para generar esa cultura. ¿Y a qué variables achacarías tú este cambio, este interés? ¿Es por el cambio climático? ¿Es por la sostenibilidad? ¿Es por el dinero, que cada vez es más cara la factura de la luz? Bueno, en principio, claro, lo que le mueve al ciudadano de a pie es el bolsillo. Eso que no os quepa ninguna duda. Ya lo de la sostenibilidad, pues hombre, siempre hay, y en mi entorno, pues cada vez más gente consciente de que las emisiones de CO2 o de otros gases contaminantes, pues al final nos afectan a nuestra salud. Claro, yo me muevo en un ambiente muy científico y tecnológico y esto está demostrado. Pero yo juraría que el interés principal es por todo el impacto geopolítico que en la energía tiene los acontecimientos que estamos viviendo, que nunca jamás se nos pasarían por la cabeza. El primero, ¿cómo es posible que Ucrania sea invadido? ¿Y cómo es posible que eso afecte a Alemania y su suministro de gas? Y todas las penalizaciones a Rusia. Bueno, eso ya nos puso en alerta, porque habíamos pasado crisis, ¿eh? La crisis de los 70 con el petróleo, pero esto está ahí a la puerta de la esquina. Claro, ahora con el cierre del estrecho de Hormuz, volvemos a insistir sobre el mismo tema. O sea que yo creo que casi en este orden, el bolsillo, por supuesto, es lo primero. Esto está vinculado con esta variabilidad de los precios de aquella energía que importamos, petróleo, gas y tal, dependen bueno, pues de estos acontecimientos. Y también observo, pero quizá es mi entorno, una conciencia medioambiental. Es decir, pues yo tengo en mi casa una caldera de gas, pero tengo posibilidad de poner un panel, lo voy a hacer, ¿vale? Quizá esto es menos frecuente, porque no noto una conciencia medioambiental, climática muy arraigada en España en general. Pero claro, es que los acontecimientos nos empujan. Y si ahora resulta que hemos tenido que poner una norma para abaratar o dopar el precio de la gasolina, es que eso le afecta al agricultor, al ganadero, le afecta a todo el mundo. Y en derivada al suministro de otros productos que no necesariamente son gasolinas, sino otros productos químicos que también importamos. Así que yo creo que el interés viene porque vivimos en un mundo que están ocurriendo cosas que antes no ocurrían, vivíamos como en una balsa y ahora no. Y esa balsa cuando se mueve y genera olas, pues lo primero que hace es afectar al sistema energético, ya está, literal. Y ahí reaccionamos, claro. Eso es lo que despierta interés y entonces ya aprendemos. En mi casa, mi marido se sabe la factura, tiene un móvil donde se conecta todo el consumo de la casa. Bueno, le he convertido en un friki de la energía. Pero es el entorno que nos envuelve que necesariamente nos lleva a preocuparnos por un bien que hace décadas era pago la factura y punto. Ahora no. Pues sea como fuere, me parece importante y muy revelador que este interés pues, sea cada vez más notorio a nivel social. Con tu permiso, María Luisa, yo sé que tú eres experta en todo tipo de energía, desde nuclear hasta eólica, fotovoltaica, pero con tu permiso hoy nos vamos a centrar en los gases renovables. Mm. Desde tu experiencia, ¿qué papel crees que pueden jugar estos gases dentro del sistema energético español? Me decías que soy experta, no es verdad. O sea, yo miro el sistema energético de manera global y lo que te puedo asegurar es que no va a haber una única tecnología que nos resuelva nuestras necesidades energéticas. Y esto lo digo por tu pregunta. Los gases renovables son el complemento perfecto para un sistema energético que a mí me parece que le falta. Le falta algo para ser capaz de descarbonizarse de manera total. Caminamos hacia una electrificación,
pero para mí los gases son una pieza esencial y además no vienen a sustituir a nada. Ni vamos a quitar con los gases renovables ni el gas natural, ni vamos a quitar los molinos eólicos. Sencillamente, el gas renovable nos aporta una pieza con varias aristas que resuelve un problema y que nos da una flexibilidad que a lo mejor el resto de energías no tiene. Y nos soluciona suministros energéticos donde, en aquello que no es electrificable. Así que para mí los gases renovables son una pieza. Mi padre hacía puzzles y cuando tú tenías un puzzle completo y te faltaba una pieza, los ojos se te iban ahí. De pronto encontrabas la pieza y es que encajaba y la imagen todas las piezas se formaban el conjunto. Esto es lo mismo para mí. Los gases renovables son el complemento no solo perfecto, sino necesario para un sistema energético equilibrado y descarbonizado. Porque María Luisa, esa famosa dicotomía que se oye tanto hablar de molécula-electrón, ¿puedes explicarle a la audiencia de forma muy, muy sencilla por qué no se puede electrificar todo? ¿Por qué no podemos llenar todo de placas fotovoltaicas y electrificar todo de forma renovable? Mira, esta es una frase que se ha utilizado y se sigue utilizando en exceso. Todo es posible electrificarlo. Y eso no es verdad. Y por mucho que repitamos ese mantra, la realidad no va a ocurrir. No todo es electrificable y además no deberíamos porque no es costo eficiente ni es rentable. Es verdad que el camino hacia la electrificación tiene todavía un largo recorrido y hay aspectos que podemos electrificar. Por ejemplo, en mi casa yo tengo gas natural para la calefacción y el agua caliente sanitario y me estoy planteando, porque cada año tengo que, bueno, cada un periodo tengo que cambiar la caldera porque se corroe y no sé qué más, me estoy planteando instalar una bomba de calor y vivo en una comunidad de vecinos y tengo una terraza donde puedo poner la unidad exterior. mm, eh, no todo es electrificable, pero hasta un límite. Yo no me imagino, y ni creo que me montaré en un avión eléctrico, ni creo que la producción de acero en los altos hornos pueda ser con un arco eléctrico, ni no sé, ni los ferries o los cruceros. O sea, hay aspectos de nuestra vida, más allá de la doméstica, que no es electrificable y no lo va a ser, por lo menos no de manera eficiente. Le leía en el libro de Pedro que sí, que hay a lo mejor hornos eléctricos que pueden llegar, pero vamos a ver, igual es tan súper mega caro que no compensa. Entonces, hay una parte, principalmente el transporte pesado y alguna industria electrointensiva, o sea, consumidora energética, no electrointensiva, que al menos a corto o medio plazo no es electrificable. Y vamos a necesitar un combustible, una molécula, combustible térmico, llámese lo que sea. El gas renovable, y si aterrizamos, pues lo mencionabas al principio, es metano, es hidrógeno, pueden ser gases sintéticos. Son absolutamente imprescindibles para alguna parte de nuestras necesidades. Si tú no quieres viajar en avión, ni una sociedad viaja en avión, pues a lo mejor, mira, nos lo ahorramos. Pero como ese no es el caso, vamos a necesitar molécula, no solo electrones, para una parte de la descarbonización a la que aspiramos de nuestra economía. Y ese papel le pueden jugar las moléculas de todo tipo. Si son verdes, muchísimo mejor. Será más descarbonizado. Pues creo que hemos dejado muy bien colocaditos a los gases renovables dentro del mix energético de nuestro país. Y hablando de nuestro país, vamos a compararnos, ¿vale? Como son tan odiosas las comparaciones, vamos a compararnos con otros países europeos. No me voy a ir fuera del continente, que bastante tenemos ya con Europa. En Europa contamos ya con miles de plantas de biogás y biometano. Hay países que nos llevan décadas de experiencia que por delante. Y en España el despliegue está resultando muy lento y además costoso a distintos niveles. ¿Crees que estamos perdiendo una oportunidad, tanto energética como industrial y, por supuesto, económica, si no avanzamos más rápido, si no nos ponemos un poco a la altura de esos países?
Mira, las comparaciones efectivamente son odiosas, pero yo creo que sirven para un aprendizaje. Hace 10 años, en una etapa de mi vida, traté de aglutinar al ecosistema español de los gases renovables en general y aprendí de la mano de algunos expertos que tanto Francia como Alemania tenían una estrategia brutal promovida por los gobiernos y que Holanda, Dinamarca habían desarrollado tecnología que estaba madura. Entonces, en aquel momento, hace 10 años, pues en España ni se hablaba, por supuesto, de los gases renovables, solo en un ámbito muy científico. Pero, por ejemplo, el modelo francés supone que Francia hizo una estrategia involucrando a agricultores, a ganaderos, a la gente que de la logística, a los tecnólogos, y claro, el resultado es que, y Alemania haría lo mismo, que Alemania tiene como 2 órdenes de métodos a 1000 plantas, Francia 700 y España 30, ¿vale? Y además lo que noto es que estas 30 o quizá están en proyecto, ha sido con el esfuerzo privado, ¿vale? No con la complicidad Sin pública. ayudas, sí. Hombre, yo soy una convencida de que esta transición energética se tiene que hacer con la complicidad de todos, administraciones, sociedad, empresas. Entonces, claro, ¿cuál es el aprendizaje? Pues que cuando hay una estrategia y se ponen los elementos claros, el capital privado reacciona y Alemania tiene 1000 plantas, sí, creo que son 1000 y Francia 700. Si no, pues todo es mucho más lento. O sea, este es el papel de la administración, hacer que las cosas ocurran más rápidamente. Porque si no, claro que ocurren. El ejemplo es España, pero pues eso 10 años más tarde. Y claro que perdemos oportunidad porque los gases renovables no es solo un suministro de una molécula energética. Es que el gas renovable aporta, por un lado, la solución a un problema, que es el de los residuos. Por otro lado, genera empleo, nos hace más autónomos desde un punto de vista energético, menos dependientes del exterior. Tiene un entorno muy local y genera una cadena de valor, esta que estamos perdiendo en otros sectores. Entonces, para mí, claro que estamos perdiendo una oportunidad que en otros países han sabido aprovechar y han desarrollado a lo largo de 10 años. ¿Que nosotros lo haremos? No tengo ninguna duda, pero lo haremos tarde y probablemente si otros vendrán a ponernos esa cadena de valor, porque como el mundo es global, pues a lo mejor resulta que el suministrador, por supuesto, el de las plantas ya son plantas de tecnología extranjera, maduras pero eso tiene una cadena, no es solo llego pronto la planta y opero. No, hay una cadena de valor de distintos suministradores que sería maravilloso que fuera nacional. Y no es que yo sea anti-europea, pero cuanto más cerca, mucho mejor. Y entonces vendrán a vendernos otros las tecnologías, como ya ha pasado con las placas fotovoltaicas, donde las 2, 3 primeras etapas de la cadena de valor, la oblea, la placa y tal, el suministro chino lo hemos aceptado, pues ya está, ahí estamos. Pues corremos el riesgo de que ocurra esto mismo con los gases renovables en general, con el biometano en particular o con los biosgases, ¿no? O sea, como no hay unas directrices claras y una estrategia que marque, pues las cosas ocurren, pero mucho más lento. Proyecto País, como decía Eugenia Sillero cuando la entrevistamos, que esto debería ser un proyecto país y la verdad es que no le falta razón. Sí, no tengo ninguna duda, porque además involucra a más de una administración, las administraciones locales, las autonómicas, el Estado y dentro del Estado a más de un ministerio, porque ya no es solo competencia de transición ecológica, también agricultura, aspectos de economía circular y Industria, requieres. sí, Efectivamente, sí. luego, claro que es un proyecto país, es esa visión a largo plazo que arranca con tener una visión de qué puedo hacer yo. Cuando yo te contaba que me encantaba tener impacto en lo que hacía, desde arreglar la cisterna de mi casa hasta diseñar una estrategia que permita engranar a todos los agentes de un sector. A eso me refiero. Pues María Luisa, vamos a tocar un tema de candente actualidad. La geopolítica ha puesto sobre la mesa algo importante en los últimos tiempos, la dependencia energética exterior.
Ha señalado en alguna ocasión que el biometano podría sustituir una parte significativa del gas natural en España. Y siendo esto así, ¿hasta qué punto los gases renovables podrían ayudarnos a ser más independientes energéticamente? Pues claro que nos pueden ayudar, sobre todo porque la generación es local. Y si yo soy capaz de eliminar el 20% de importaciones de gas, pues eso que llevo ganado, ¿vale? Eso así simplemente como ser más independientes. Por otro lado, este gas renovable, en algunos aspectos, si me refiero al biogás, em, es que soluciona un problema, y soluciona un problema que es la gestión de los residuos urbanos, ganaderos, agrícolas, agroalimentarios, que, que ya no se van a poder utilizar en vertederos y que necesitan una solución, ¿no? Y claro, es que al final este gas es casi el gas de kilómetro cero. Quiero decir, si fuéramos capaces de adivinar la ruta que hace el gas que consumimos en nuestras casas, y se nos pondrían los pelos de punta, porque desde el yacimiento, pasando por los barcos metaneros, la transformación o la metanización que se hace en los puertos, hasta que llega a tu casa y dices, pero si es que a 50 kilómetros tengo una granja o una industria agroalimentaria que lo puedo utilizar. Claro que nos ayuda a ser más. Mira, vamos a imaginar en el mundo este de Yupi, que hemos desarrollado todo el potencial del biogás y que hay un 20% de gas que generamos de manera local. Bueno, pues estaríamos un 20% menos preocupados por el estrecho de Hormuz o por los precios variables del gas en los mercados internacionales. O sea que, sin lugar a duda, claro, si es que esto es como el sol que luce o el viento. Además, tiene una ventaja y es que se almacena. O sea que yo puedo generar gas y almacenarlo. Y oye, y además es que genera, da flexibilidad al sistema. No es que se va el sol y ahora ya no produce la placa fotovoltaica, ¿no? Es que este gas, vamos, o sea, hice un estudio en una época sobre la gestión de las basuras urbanas de Madrid, y es que en un día no, era un mes, en un mes las basuras de Madrid cubrirían al 100% el Bernabéu, un poco para que la audiencia se haga un poco a la idea de la cantidad de basura que generamos cada uno de los ciudadanos. Eso bien gestionado es una mina. Así es que las minas del futuro no estarán enterradas, estarán en los vertederos. Habrá que ir a buscar allí materiales raros y cobre y otras aleaciones y, por supuesto, energía, si está ahí, embebida. Y eso que El bi- no vamos a entrar a hablar del tema de los biofertilizantes, que justo Exacto, bueno, por compartí ayer una supuesto. noticia sobre el tema de que Europa está incentivando a que se utilice el digestato y biofertilizantes, ¿vale? Resultantes de la digestión anaerobia, porque ante la escasez de los químicos de los que se Claro. fabrican con gas fósil, vamos, ya lo estaban, digamos, como animando a toda la Comunidad Europea a utilizarlo. Y eso que el digestato Mira, levanta ampollas, ¿eh? claro, mira, Yolanda, hay un concepto nuevo en torno a este tema que habla de las biorefinerías. Es decir, usar el petróleo como petróleo, o sea, los combustibles fósiles, no solo nos proporcionan electricidad, proporcionan otra serie de productos, hasta fibras, ¿vale? Textiles. Y una petroquímica o una refinería, sabemos lo que es. Bueno, pues aplica eso mismo al concepto biorefinería. Es decir, no solo puedo obtener biometano o un biogás, sino que puedo obtener fertilizantes, los mencionabas, puedo obtener materiales cosméticos, puedo obtener otras fibras y otros derivados utilizables en otra industria. Luego, la ruta bio de un producto que es orgánico, que no es tan diferente o sea, desde un punto de vista molecular, el metano y el biometano es lo mismo, es exactamente lo mismo. Los derivados que se pueden obtener para cualquier otra industria es tan rica como la que obtenemos ahora de las refinerías y de los productos de petróleo. Luego, no solo biofertilizantes, sino otros derivados químicos que utilizan otras industrias
incluida la cosmética, ¿no? Y esto es una idea que se está manejando más allá de Europa en alianzas internacionales, bueno, que derivan de Naciones Unidas, ¿no? El concepto de la biorefinería. Pues María Luisa, voy a aprovechar para recomendarte una serie, que las dos somos muy Sí, cinéfilas, que la vi hace muy poco y me ha encantado. Va sobre el mundo del petróleo, lo hace de una forma muy realista, está rodada en Texas, se llama Landman sí, y lo que más me impactó fue en los primeros capítulos cuando en un monólogo que tiene el protagonista deja muy claro que si el petróleo desaparece mañana, se acaba la civilización tal y como la conocemos, porque la gente solo piensa en petróleo, en gasolina. claro, Y se pone a enumerar la cantidad de cosas fabricadas con petróleo y me claro. quedé que tuve que parar la serie porque sí, había leído, yo era un poco consciente, pero fue brutal el choque cuando él empieza a decir tal, 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 tal. Digo, caray, claro, es que no podemos pasar sin petróleo ahora hasta que no diseñemos y fabriquemos nuevos materiales que sustituyan a los productos que ahora utilizamos. Era Y con, impresionante. sí, y con el mismo precio. Mira, hay un producto que yo utilizo en el Camino de Santiago para evitar las ampollas, que es la vaselina. Antes de empezar a caminar, hay que embadurnarse, a ser posible, con una capa generosa de vaselina. La vaselina es un producto derivado del petróleo. ¿Que habrá sustitutos? No tengo ninguna duda, pero el bote de vaselina que yo compro para el Camino de Santiago y que lo ventilo en las 6 etapas que hago, pues es que es muy barato. Entonces, ¿y que habrá un producto bio sustituto de la vaselina? No tengo ninguna duda, pero tiene que ser tan Accesible, accesible. accesible de Mm, precio como para eliminar uno de otro, ¿vale? Este es el concepto, de la biorefinería. sí. Hagamos todos los productos que hacemos del petróleo de una manera diferente. Y al final, cuando tienes escala, pues claro que salen los precios. La primera placa fotovoltaica era súper mega cara. La última, pues es que la compré y la colgué en el balcón de mi casa. Esto para que los oyentes lo sepan. En mi casa tengo un balcón pero vivo en una comunidad de vecinos. Entonces hay un modelo de negocio que vende placas fotovoltaicas autoinstalables que no necesitan autorización de instalación, porque no generas electricidad y que luego vendes, sino que lo que haces es reducir tu factura. Y entonces es una placa del tamaño de una tele, como una tele LED más o menos, quizá un poquito más grande, y está colgada del balcón de mi casa. Y dependiendo de la estación del año, pues unas veces genero algunos kilovatios, otras varios, otras y se nota la temporada. Así que, y esta me costó, vamos, lo que me cuesta una cena de 4 amigos, ¿eh? O sea que, Sí, hablando de placas podemos fotovoltaicas. hacer muchas cosas, Sí, pequeñas acciones que van sumando. Sí, al hilo de todo esto que has comentado, de ahí la importancia y por qué se está escuchando tanto hablar ahora de bioeconomía y biomateriales. Precisamente esta claro. semana ha comenzado en Barcelona una serie de conferencias que ha coordinado Xavier Flotats y el tema es ese, bioeconomía, biomateriales, que Cataluña sabemos que es un referente en todo esto. Le llaman la economía del futuro. Yo diría que es la del presente, el presente más inmediato, pero Pues sí. has mencionado a Xavier Flotats y para mí es mi maestro. O sea, hace 10 años cuando yo hice estos pinitos que os cuento de aglutinar el eje del ecosistema de biogás, aprendí de Xavier. Yo diría que casi todo lo que sé, porque este es un súper experto en este tema y conoce además del movimiento internacional. Así que me has mencionado a mi referente en el tema de los biogases. Así es, toda una vida dedicada al biogás y a la digestión anaerobia. Aquí lo comentamos Sí, mucho porque, bueno, le tenemos mucho afecto porque siempre está disponible, lo hemos entrevistado, he coincidido con él en varios eventos, lo he invitado y ha participado siempre de forma desinteresada y cómo no, dedicarle siempre unas palabras amables y que le den todo el valor que se merece. Ya estamos llegando a la recta final, María Luisa. sí. Vamos a mirar un poquito al futuro, no muy lejano, un futuro inmediato. Tú has trabajado durante años en el diseño de políticas públicas.
y en innovación energética. Eso te da cierta experiencia para que te pueda preguntar qué crees que falta ahora mismo para acelerar el despliegue de los gases renovables en España. Pues mira, lo primero es que no hay una visión estratégica sobre los gases renovables. Yo si busco en la literatura de las administraciones, pues me encuentro una estrategia del hidrógeno, por supuesto. Hay ríos de tinta sobre el hidrógeno, pero no sobre los gases renovables. Hay una estrategia sobre economía circular que menciona los gases de renovables. No ha habido en estos 10 años, ni siquiera en el PNIEC, una apuesta ambiciosa por los gases renovables. Para mí, yo creo que esto es una debilidad de este sistema. Segundo, somos muy lentos administrativamente hablando, porque ya sin esta visión que de aparecer y que la vamos a tener que hacer, porque Europa sí que ha diseñado una estrategia de bioeconomía que vamos a tener que transponer. Ahora, veremos a ver lo que tardamos en hacerlo. Pero en ausencia de esta estrategia, si fuéramos ágiles administrativamente hablando, a lo mejor las iniciativas privadas que están surgiendo, pues no tendrían que esperar 9 meses o un año o más de un año a poder tener los permisos sobre la mesa. Porque como Más, por más, experiencia, bueno, ya, más tiempo. Estamos claro, hablando, María Luisa, a mí me lo han contado promotores, de entre 4 y 5 años para ver salir un proyecto. eso no tiene ningún sentido porque el dinero es asustadizo y no tiene paciencia. Entonces, cuando tú tienes un inversor, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta inversión, pero el dinero se mueve a donde hay facilidades. Entonces, un potencial tan extraordinario como tiene España por nuestra estructura económica, que es atractivo a un inversor o a un promotor de plantas, no lo puedes tener 4 años. Eso es una insensatez. Eso es matar el proyecto desde su nacimiento. Eso es a lo que me refiero con una estrategia. Una estrategia visualiza no solo lo que quiero hacer como administración, sino todas las facilidades que yo tengo que poner por el camino para que el promotor no se encuentre con barreras, para que el inversor vea una vía favorable, porque no fiscal. Esto es a lo que me refiero con una estrategia, no un documento y tinta escrita que se queda en un armario, sino la estrategia país sobre cosa que yo llamo, ¿no? Sobre la bioeconomía, tiene que tener en cuenta que estoy condenado a negociar y a trabajar con el ámbito privado. Y el ámbito privado se compone de dinero, inversores, y se compone de promotores, también de tecnólogos. Pero entre tecnólogos y promotores yo creo que se entienden bien. Em, Eso es lo que define una estrategia. Entonces, para mí, la agilidad administrativa, esta visión y señales económicas claras. Yo mencionaba la fiscalidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si resulta que estoy solucionando un problema de residuos y evitando la emisión de CO2 en un vertedero, porque me estoy utilizando eso para generar electricidad. Entonces, no hace falta inventar, si esto ya se ha hecho en otros sectores. Si tú tienes una visión, si eres rápido administrativamente y das señales económicas claras y estables, lógicamente, bueno, esto despega. Sí que es el ejemplo de Francia y de Alemania. Esto es posible cuando tú, o sea, es inviable ir desde un punto hasta otro si no tienes una carretera. Si es una autopista, mejor. Y si ya sin tráfico, todavía mejor. Entonces, tienes que establecer toda la hoja de ruta que permita que aquellos con los que estás condenado a trabajar vean que la ruta es fácil. Ahora, para mí, yo creo que son héroes. Aquellos que siguen persiguiendo una promoción en el país, creo que son héroes. Y probablemente sea una estrategia empresarial porque el potencial español es interesante. ¿Vale? Es un potencial y el que primero llegue y descubra cómo hacerlo, pues va a tener una ventaja competitiva. Pero se lo estamos poniendo muy difícil, se lo estamos Sí, poniendo muy complicado. sí, así es. Te tengo que dar la razón porque hasta donde llega mi conocimiento, así es. Bueno, pues María Luisa, llegamos a la pregunta final, a la Sí. que responden todos nuestros invitados e invitadas. ¿Qué te gustaría hacer llegar a la ciudadanía? ¿Qué te gustaría que supieran o que, no sé, reflexionaran o tu mensaje, ¿vale? Particular sobre los gases renovables.
Yo supongo que aquí hay, o que tienes audiencias de muy diferente naturaleza, ¿no? Y que normalmente siempre hablamos para los convencidos. Y a mí me gustaría hablar para aquellos que no están convencidos. Si acaso nos están escuchando, que espero que sí, ¿no? Los gases renovables para mí son una oportunidad. Es un modelo de negocio que bien armado y bien desarrollado soluciona un problema, gestiona, es una pieza clave en el sistema energético, almacenable, flexible y que además nos hace más independientes del exterior en cuanto a recursos energéticos. Hasta aquí, bueno, pues yo creo que nadie me va a decir lo contrario de esto. Es verdad que está surgiendo una contestación social en el territorio. Y yo, esa contestación social diría que más que un problema, es un síntoma. Algo está doliendo ahí. Y para mí, pues, o hay algo que no estamos explicando bien, o hay algo que no estamos haciendo bien, porque la contestación social es un síntoma. Em, Tenemos la oportunidad, no solo energética, sino también de hacer las cosas de manera diferente, para ver si ese síntoma se desaparece y se cura. Yo, más que llegar y colocar una planta en un territorio, te voy a poner un proyecto, primero hay que escuchar. ¿Cuáles son las características de ese síntoma? ¿Qué os duele? ¿Qué os preocupa? ¿Qué miedo tenéis? ¿No? Eso es lo primero. Y responderlo desde un punto de vista técnico. Segundo, el entorno que va a tener este tipo de plantas necesita tener un beneficio, que puede ser económico, social, estratégico, yo qué sé. Tiene que ver que si yo asumo tener una planta, tengo un beneficio. ¿Por qué? Pues porque la ganadería que tengo no sé dónde, que de vez en cuando me llegan los olores, pues a lo mejor esto me lo elimina, o resulta que esta planta va a fomentar el club de fútbol del pueblo, no lo sé. O sea, hay miles de beneficios que puede tener un territorio donde se va a implantar esta historia. Y por último, yo diría, vamos a visitar esas plantas, donde sea que estén. Creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de conseguir una pieza energética esencial em, dentro del territorio. Creo que tenemos la oportunidad de promover cadena de valor, empleo y soluciones para esa España que decimos vaciada, que no significa que no tenga gente, claro que la tiene, pero en la que no hemos puesto la mirada y creo, de verdad, sinceramente, que podemos hacer las cosas de otra manera, de manera que tanto los defensores como los detractores no se guíen por los dogmas, sino que se guíen por la verdad científica y técnica de una realidad. Yo sí, si con esto la audiencia, los de una visión y los de otra, entienden esto, pues yo me daría por satisfecha. No sé si tú, Yolanda, em, Pues María Luisa, yo siempre digo, espero que la gente me crea cuando lo digo, que aquí no estamos para convencer a nadie. Gasrenovable.com ni este podcast ha nacido para convencer a nadie. Lo único que le pedimos a la gente es que escuche, que se informe y que utilice el pensamiento crítico, que valore las cosas por los datos, por los hechos y no por opiniones y percepciones subjetivas de otras personas. Es lo único que pedimos. Y yo creo que tu mensaje, contundente, por cierto, y potente, invita a ello. Invita a ello. Quiero decir que nosotras está claro que pensamos que todo esto es positivo, pero estoy segura que me vas a dar la razón de que no apoyamos que el todo vale. por supuesto, y Por para supuesto mí que no. yo estoy muy agradecida de que me hayas permitido a través de estos micrófonos expresar lo que realmente siento y creo, porque es lo que no, es lo que transmito con fiabilidad y credibilidad, ¿no? Así que no pretendo. Yo creo que convencer esto no es ni tu misión ni la nuestra, es educar, enseñar, dar datos, generar opinión. Y una sociedad, cuanto más espíritu crítico tenga y más opinión bien fundada tenga sobre los temas,
mucho mejor toma sus decisiones finales, Así sin lugar es. a duda. Así es, coincidimos. Pues María Luisa, de verdad, ha sido un placer contar contigo, conversar contigo. Muchas gracias por compartir con toda la audiencia tu experiencia y tu conocimiento y facilitarnos, en cierto modo, entender mejor tanto el presente como el futuro de la energía. Pues la agradecida soy yo, Yolanda, porque no siempre es posible de manera distendida y sin ninguna limitación expresar las ideas y el convencimiento, ¿no? Así que yo agradezco que me hayas dedicado este huequito en tu podcast y bueno, y seguimos conversando, Claro porque que sí, esto nunca sabe lo que va a pasar de aquí al verano o de aquí a final de año. Así claro que que no. igual hasta tenemos oportunidad de volver a conversar sobre el Pues no tema. lo dudes, tengo invitados, invitadas reincidentes que cada X tiempo vienen a actualizarme, porque hoy hemos hecho algo importante, María Luisa. Hablar de energía no es hablar solo de electricidad o combustibles, es hablar de economía, de desarrollo industrial, de empleo, de territorio, de medio ambiente y de bienestar social. La energía atraviesa todas las dimensiones de nuestra sociedad, influye en el precio de los alimentos, en la competitividad de las empresas, en la cohesión territorial, en la lucha contra el cambio climático y, como hemos dejado hoy bien claro, en la independencia geopolítica de un país. Por eso entender la energía es, en realidad, entender cómo funciona nuestro presente y cómo queremos construir nuestro futuro. Muchas gracias por haber colaborado en ello. Gracias a ti. Y gracias, una vez más, a todos los que nos escucháis. Hasta el próximo episodio. Un saludo y que tengáis un muy feliz día.